todas las cosas nos hables y nos permitas ver, Señor, cómo son las cosas, Dios, y cómo se mueven muchas veces tus hombres, Señor, y te pedimos que nos enseñes a través de este libro, Señor. Te damos gracias, Dios, y oramos por las necesidades que puedan haber en medio de tu cuerpo, Dios, para que tú puedas ser el que sacie cada una de esas cosas. Señor, oramos por los trabajos, oramos por cualquier necesidad que pueda haber para que tú la sacies, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel. Ezequiel significa mi fortaleza es Él. Vamos a leer algunos textos y de ahí vamos a partir. Si ya lo buscaron ya, sus teléfonos, su tablet o en su Biblia de papel. ¿Estamos listos? Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellas, o en ellos, semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus lados por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, las otras 2 cubrían sus cuerpos, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia, su obra eran como rueda, y en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojo alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Y ahí sigue hablando Ezequiel, o describiendo lo que él está viendo. No me quiero detener en el día de hoy en esto, más que nada quiero partir en esto para que veamos lo que acontece con él cuando él es llamado. En el capítulo 2, verso 1, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Miré, he aquí una mano extendida hacia mí,
y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Bueno, lo que nos dice el libro en sí, que Ezequiel primero es un profeta porque es hijo de, es un sacerdote, es un hijo de sacerdote. Y él nos da al principio un tiempo, y dice, aconteció en el año 30. La gran mayoría considera que lo que está hablando ahí es su edad. En consecuencia, este hombre que es un sacerdote nunca ejerció como sacerdote. ¿Por qué razón? Porque a los 30 años los sacerdotes comenzaban a ejercer. Entonces, en ese momento es donde Dios lo llama a él a hacer este trabajo que tiene que hacer, que no es un trabajo menor. En algún momento, cuando veíamos bastante el Antiguo Testamento, siempre hicimos la diferencia y ubicábamos a estas personas donde debíamos ubicarlas. Hay gente que a veces no sabe. Ezequiel junto a Daniel son profetas del cautiverio. Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas post-cautiverio. Y los otros 8 profetas, que son los profetas que muestra al otro lado, son los profetas antes del cautiverio. Lo que tiene que hacer Ezequiel, hoy día yo quiero dar más que nada una introducción y más o menos que veamos un poco qué es lo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo aquí con estas personas que él dice que están con él junto al río Quebar, ellos están en Babilonia, ellos se juntan en este río ellos lamentan, ellos lloran. Algunos no entendiendo el por qué está pasando esto o por qué les ha pasado esto. Ahora, en el contexto de lo que hay aquí, hay cosas que son bien importantes destacar. ¿Por qué razón? Porque aún lo que Ezequiel va a hablar son cosas que van a suceder en breve tiempo. Ezequiel es un profeta que llega hasta muy lejano. ¿Por qué razón? Porque el libro, si lo dividimos como corresponde, los últimos 8 capítulos, del capítulo 40 al capítulo 48, hablan del templo milenial. Del capítulo 36 al capítulo 39, hablan del Israel que hemos visto florecer el año 48, del Valle de los Huesos Secos. Entonces, la visión de Ezequiel es una visión tremendamente amplia y lejana. Lo que quiero decir, en algún momento también lo he dicho, porque dentro de todas las situaciones que hay aquí, también hay un montón de palabras de ánimo de Dios con respecto a lo que va a hacer con ellos. Pero hay algo que me quiero detener en esto y también quiero hacer mención de esto, que haciendo una comparación a las promesas que Dios tiene para con la iglesia. ¿Y qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, con respecto a estas personas que están escuchando estas cosas. Nosotros que hemos conocido la Escritura y que la hemos estado estudiando y que hemos estudiado lo que ocurre luego de los 70 años, porque aquí recién están comenzando los 70 años donde ellos van a estar en Babilonia. Ellos no llevan mucho tiempo en Babilonia. Entonces todavía les queda un largo recorrido y sabemos que cuando ellos vuelvan a Jerusalén a edificar, a esta altura todavía Jerusalén está en pie. ¿Por qué digo esto? Porque Nabucodonosor son 3 ocasiones las que sube a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén. Y la tercera, la que viene, es la que va a destrozar literalmente el templo. Ahora va a subir. Y el contexto de todo lo que está ocurriendo aquí, porque lo que Ezequiel, alguien le ha puesto un nombre muy particular a lo que está viviendo Ezequiel aquí y que tiene que ver como si Dios estuviera dando explicaciones del por qué Él está haciendo esto. Ahora, Ezequiel, los que han leído el libro, se acordarán un poco más adelante en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, que Dios le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, y él le abre un forado en Jerusalén, porque en Jerusalén todavía están habiendo actividad religiosa, si pudiéramos llamarlo.
Pero ¿qué está pasando en esa actividad religiosa? Que las mujeres están endechando a Tamuz, los jóvenes están en otra y los hombres están en otra. Pero ninguno de ellos realmente está adorando a Dios literalmente como deben hacerlo, sino están realmente en otra. Por eso Dios va a usar a Nabucodonosor en tercera ocasión, pero ahora ya para erradicar. ¿Por qué? Los que se acordarán, recuerden que en el libro de Daniel, por ejemplo, tenemos una descripción de lo que hace Nabucodonosor. Vayamos al capítulo 1, por favor. Dice, y aquí nos da una cosa que la vamos a ir mirando con otro lado. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, la lengua de los caldeos, y les enseñó al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre y le cambiaron el nombre por su nombre babilónico. Pero ¿qué es lo importante? Esta es la primera vez que sube Nabucodonosor a Jerusalén. Y la razón que sube, dice en el año tercero del rey Joacim. Yo quiero más o menos para que usted entienda el contexto de esto y por qué Dios, por ejemplo, ha hecho lo que ha hecho y lo que va a hacer, que es destruir totalmente el templo al cual ellos... Esto, ¿saben qué? Hay que traer a la memoria algo. Los profetas, y uno de los profetas decía que ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Como si eso fuera suficiente para que ellos estuvieran, ok, como yo voy a la casa del Señor y eso es lo que importa. Pero él decía que no, porque estas personas estaban haciendo algo totalmente diferente. Quiero ir dándole el contexto un poco. Quiero que vayamos a Jeremías, por favor, capítulo 40. Y si usted quiere saber más, lea los últimos capítulos del libro de Segunda de Crónicas, de Segunda de Reyes. Ya iba a encontrar todo el contexto de lo que está pasando, porque vuelvo a reiterar, y ahí vamos a mirar cómo Nabucodonosor subió una vez, subió una segunda vez y va a subir una tercera vez. En Jeremías 40, por favor, ocurre algo bien interesante aquí. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías está vivo. Jeremías vive un poco antes, bueno, él vive un poco la destrucción de Jerusalén, porque él es sacado de ahí. Si leyéramos los 4 capítulos aquí, vamos a darnos cuenta que él es sacado, arrancado. Él, Nabucodonosor, no él, pero sino uno de sus representantes, libera a Jeremías que estaba cautivo, pero no de Babilonia, sino de su propia gente. Y lo libera y le dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Si tú te vas conmigo a Babilonia, ya vas a estar bien, pero haz lo que quieras. Entonces, aquí está aconteciendo algo, y eso quiero que entendamos. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabucodonosor, capitán de la guardia, envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadena entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia, tomó pues el capitán de la guardia Jeremías, y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo que había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz. Una de las cosas que más me gusta a mí de esto, y no solo de esto, sino en otros profetas o también cuando uno lee el libro de Esdras. ¿Han leído el libro de Esdras, el capítulo 1? Cuando dice que Ciro, ¿no es cierto? Y dice por qué Ciro va a liberarlo. Pero lo que más le importa a Dios es que el pueblo entienda que no es Ciro, que aquí no es Nabucodonosor, así como no fue Sennacherib. ¿Quién es Sennacherib? El rey de los asirios que bajó sobre ¿quién? Sobre
el reino del norte. Recuerden que hubo un momento en que la división del reino vino. ¿Por qué? Porque Salomón pecó y Dios le dijo, yo no voy a dividir el reino en tu reinado por causa de David. Pero cuando tú partas, yo voy a dividir esto. Y lo dividió, ¿se acuerdan? Que muchas veces lo dijimos en Jeroboam y Roboam. El reino del norte y el reino del sur. 10 tribus, 2 tribus. Ellos tenían que subir a Jerusalén. Y Jeroboam dijo, si ellos suben a Jerusalén, se van a quedar allá. Es como que yo dijera, si alguien va a ir a la iglesia allá porque allá hay un evento, no, yo le voy a prohibir que vaya, porque no vaya a ser que se quede allá. Pues. Esa es más o menos la idea. ¿Y qué hizo él? Levantó 2 becerros de oro. Entonces, el reino del norte, si usted lee en Crónica, en Reyes, no hubo un rey bueno. Todos hicieron lo malo delante de Jehová. Y Dios se cabreó. Y dijo, ya, ¿y voy a enviar a quién? Al reino asirio. Y ustedes saben lo que pasó con ellos. Ahí se convirtieron en los samaritanos. Y todo lo que ocurre con ellos. Entonces, aquí es Nabucodonosor. Y me gusta esto, vuelvo a reiterar. Y esto es importante porque a veces también las personas piensan que lo que puede ocurrir en la vida de alguien, bueno, es la casualidad. Pero ¿sabe qué? Yo no creo que en la vida de un creyente hayan casualidades. Yo de verdad, porque yo puedo decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo siempre digo, si Dios, a los que aman a Dios todas las cosas, y la Biblia dice que Jehová trae lo bien y lo malo. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Él nada escapa de su soberanía. Entonces, por eso aquí le dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Naburadazam, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando lo tomó estando atados con cadera entre los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo, mira que toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, que es una persona que han puesto, vuelvo a reiterar, como un gobernante. ¿Quién lo puso? Babilonia. Si usted leyera lo que leíamos allá del rey Joacim y fuera a Crónica, se va a dar cuenta que estas personas constantemente procuraban emanciparse, liberarse de Babilonia. Pero Dios le decía, no lo hagas porque Babilonia soy yo quien te lo he impuesto. Y esto, ¿saben si esto es tan tremendo? ¿Por qué razón? Porque aquí hay hartas cosas que no las vamos a alcanzar a ver, pero las voy a decir. Josías, aquí está toda esta historia más o menos, está Josías, ¿no es cierto? A todos estos reyes, Josías es un rey bueno, un rey que le tocó luego de algunas situaciones que se vivieron con el rey de Asiria, que le hizo bastante daño al templo, pero al templo en particular, y él en un momento había recursos y envió a las personas, ¿no es cierto?, de los que tenían algunos dones, a limpiar la casa del Señor. Él empezó a reinar a los 8 años. A los 12 o 16 tenía estas cosas, a los 22 tomó algunas decisiones. Entonces envió a que fueran y limpiaran la casa del Señor. ¿Se acuerdan que encontraron la ley? Y cuando leyeron, dicen que esa es una parte de Deuteronomio. Y que lo leyeron, y lo que leían ahí es un poco lo que mismo está diciendo Ezequiel de las Lamentaciones y los Ayes. Entonces ahí eran juicio. Y el rey, cuando lo leyó, quedó impresionado y fue y mandó a preguntar si esa palabra él le iba a tocar vivirla. Y fue, y por eso los animo a que lo lean después, es alucinante. Y dice que hay una profetisa llamada Hulda, la cual Dios usa, y le envía una respuesta, ¿no es cierto? Y la respuesta, ¿cuál es? Por cuanto, así dice literalmente, enterneciste tu corazón. Yo no voy a hacer esto en tu tiempo. Y él trajo muchas reformas, pero él cometió un error. No sé si usted se acuerda cuál fue su error. Su error fue mostrarle los tesoros de la casa de Dios. ¿A quién? A los babilonios, que en ese momento no eran una gran nación, pero era una nación y enviaron a embajadores. Él vino y le mostró todo eso. Y eso Dios le dijo, muy mal lo que tú hiciste.
Entonces, producto de todas esas cosas, está viniendo todo esto. Pero a esto hay que sumarle también lo que yo estoy mencionando y que quiero decir ahora aquí, para que usted vea la calidad, la calidad. Si aquí lo tremendo es la calidad de las personas. Yo le decía, ¿a quién fue que le decía? Bueno, a Margarita creo que ayer, le decía, producto ¿qué fue que pasó? Ya, una persona que se supone que dicen que conocía al Señor, y uno lo conoce, bueno, se supone que es traficante, pero de repente uno lo ve haciendo las mismas cosas, entonces uno dice, bueno, no ha conocido al Señor, pues. Entonces a veces uno dice, ¿cuánto podrán decir lo mismo a lo mejor de gente que está con nosotros? ¿Por qué? Porque la gente es la que te ve en la calle, en la ve en tu diario vivir, en la que te evalúa, tipo. Entonces, la verdad, entonces aquí la calidad de las personas que había era muy mala. ¿Por qué? Voy a tratar de ir más rápido. Aquí lo que está pasando con él, ¿no es cierto? Me quedé en el 6. Se fue entonces Jeremías a Gedalía, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños, los pobres de la tierra, que no fueron transportados a Babilonia. Digamos, Dios, por medio de Babilonia o de Nabucodonosor, le está encargando a este Gedalías, ¿no es cierto?, para que cuide a estas personas que Nabucodonosor no se los llevó. La primera, expatriación de personas. La segunda, se va a ir Ezequiel. La tercera, se van hasta los pobres y todo. ¿Qué es lo que acontece? Que las personas que habían huido, dice, por eso dice el 7, cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos, sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le habían encomendado los hombres, las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Netanías, y ahí los nombra, dice, y le juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitantes en la tierra, servir al rey de Babilonia, y os irá bien. Este mensaje, hay otras personas que ustedes se acuerdan, los que han leído Jeremías, que hay falsos profetas. ¿Qué están diciendo los falsos profetas? No escuchen a Jeremías. Si no son 70 años, no, si un par de años y vamos a volver. Pero eran 70 años. Entonces hay toda una situación muy particular. Hoy día también, bueno, hablando con un amigo, me traía el recuerdo ustedes conocerán en su momento a Lucas Márquez, que yo no sabía realmente cómo ellos funcionaban, en el sentido sé que ellos son de los que acostumbran pedir dinero, y todos los domingos, y todos pedían dinero, pero ellos, ¿saben lo que hacían? Y es tan terrible, porque yo sé de personas que fueron a la cárcel. Ellos hacían, por ejemplo, ya vamos a hacer algo, yo les digo, ¿saben qué, chiquillos? Nos vamos a comprar la mezquita de la esquina, es un ejemplo, ¿ya? Pero no tenemos plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos ustedes, junto conmigo, vamos a ir a la notaría, vamos a pedir un préstamo, ¿no es cierto? Y ustedes van a pedir ese préstamo y ustedes lo van a pagar, obviamente, pero la plata en efectivo. Y las personas así lo encausaban. Yo de verdad me da una pena enorme, creo que la gente tan tonta. El amigo que yo tengo, que tiene mucho dinero, también lo querían embaucar, pues, y él dijo, ya está bien, pero ¿cuánto me va a tocar a mí? Porque este es bueno para hacer plata. ¿Cuánto me va a tocar a mí de la, no sé, pues, de la ganancia o de lo que... No, nada, pues. Y le dijo, estás loco, ¿cómo yo le voy a dar plata? Entonces, qué tremendo cómo los falsos siempre están haciendo cosas. Y aquí, reitero, por favor, présteme una Biblia. Me acabó el teléfono. No, quita, perdón. Dice, entonces, pero entiendan lo que está pasando aquí, ¿cierto? Es como que Dios te diga, no sé, pues, ya vamos a poner un ejemplo. Estamos orando, ¿no es cierto? Yo estoy orando, al menos espero que ustedes también. En noviembre tenemos elecciones. Hay que estar orando y el cambio de gobierno. Póngale que, por poner un ejemplo nomás, no me diga que Boris se le ocurriera ir a la reelección y salir al reelecto. Que nosotros fuéramos al Señor y Dios nos dijera, ¿sabes qué? Estate tranquilo porque yo lo puse allí. Aunque la Biblia dice que Él pone y quita reyes. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con estas personas. Estas personas
Dice entonces, ¿qué es lo que hacen? Servir al rey de Babilonia y ellos irá bien. Aquí yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, más vosotros tomad el vino, los frutos del verano, el aceite y ponedlo en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab, entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ella a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, vinieron a tierra de Judá, Gedalías, en Mizpa, recogieron vino y abundante fruto. Y Johanan, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron, ¿no sabes que Balí, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Nataría, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanan, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se habían reunido a ti se dispersan y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hija de Ahicam, dijo a Johanan, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia de Israel, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa. Voy a decirle, a contarles la historia. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Que estas personas, viendo que se habían ido los caldeos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen ellos? O habían dejado muy pocas personas. Ellos van y se les ocurre, vuelvo a reiterar, emanciparse y que no haya nada mejor que matar a Gedalías, a este hombre. Pero piensen, por favor, lo que le dijo el capitán. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Jeremías? ¿Esto quién lo ha hecho? Dios. Pero estos hombres eran rebeldes, ¿no? Pues yo digo, hablo de la calidad. Era una calidad tremendamente mala de personas que no estaban ni allí con hacer caso de las cosas de Dios. Entonces, ellos le matan a ellos y empiezan a ocurrir varias cosas. ¿Por qué razón? Porque obviamente, voy a leer aquí el verso 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, en las cejas del rey, y todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Naburazadán, capitán de la guardia, Gedalías, hijo de Ahicam, los llevó pues cautivos. Ismael, hijo de Netanías, se fue para pasarse a los hijos de Amón. Digamos, andaban buscando alianzas en otros lugares donde no debían hacer alianza. ¿Por qué? Porque claramente, vuelvo a reiterar, ellos estaban en este tipo de cosas. Pero lo más tremendo de todo esto es que cuando va a pasar lo que tiene que pasar, que va a venir Babilonia y va a venir nuevamente sobre estas personas vienen y le dicen a Jeremías, yo vuelvo a reiterar, aquí lo tremendo de esto, ¿sabes lo que es? Es cuando nosotros le preguntamos algo a Dios. Y yo lo dije el otro día, las personas a veces dicen, Dios no me ha contestado. Mentira. Dios te ha contestado, solo que a veces ha dicho que no. Y tú no quieres escuchar el no de Dios y quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Pero Dios siempre te va a contestar. Y a lo más te puedo decir, espera. Pero Dios te va a contestar. Pero estas personas, voy a parafrasearlo, le dicen a Jeremías que vaya y le pregunte a Dios qué vamos a hacer. Y él va y ora. Y trae la respuesta. Pues ¿sabes lo que le dicen ellos a él, no? Tú estás mintiendo. No, si esto no lo dijo el Señor. Y ellos, yo los animo a que lean esto en su casa porque no van a alcanzar a leerlo. Pero lo interesante de esto, ¿qué es lo que es? Que ellos le dicen a Jeremías eso y ellos se llevan a Jeremías a Egipto. Pero Dios le dice a ellos que aunque vayan donde vayan, allá van a morir. Allá los va a perseguir el Señor. Allá los va a matar el Señor. Y eso, vuelvo a reiterar, la calidad de vida que hay. Vamos a otro libro, por favor. Los animo a que lean esto en su casa. Les va a encantar. En Segunda de Reyes, capítulo 24. Todo esto es el contexto más o menos de lo que está aconteciendo en Israel, mientras Zacarías va a estar, Ezequiel, va a estar luego o está ya en ese lugar de el río Quebar con los babilonios, con los cautivos que han sido llevados ya por segunda vez y luego va a haber una tercera vez. Cuando él está haciendo esto, no ha venido todavía la tercera vez. En Segunda de Reyes 24, dije, el 24 y el 25. Dice,
En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de Caldeo, tropas de Sirio, tropas de Moabita, tropas de Amonita, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés. ¿Se acuerdan quién es Manasés? Hay un rey que se llama Ezequías, que es un rey que se enferma. Pero antes de enfermar, se va a enfermar y Dios le dice, ¿sabes qué? Ordena tu casa que te vas a morir. Y Dios dice que él, no me quiero morir. Y dice que Dios le da 15 años de vida. Y le sale este hijo Manasés, que es el peor rey, uno de los más crueles que hay. Y durante 50 años gobierna él. Ahora ese hombre, según lo que cuenta la Escritura, cuando era viejo, se arrepintió. Pero pareciera que los pecados que pasó, que él hizo, o que tienen que ver con lo que alrededor de él, por eso dice aquí, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar los demás hechos de Joacim. Aquí empieza a nombrar los reyes, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él, su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió. Y el rey de Babilonia, en el 8º año de su reinado, sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros. No quedó de nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra, cautivo los llevó. Yo no sé si ustedes se acuerdan que aquí también hay un nombre al cual se le da una profecía. También que se ha revelado. Dice, tú vas a ver Babilonia, tú vas a ir a Babilonia, pero no la vas a ver. ¿Se acuerdan por qué o no? Porque le sacan los ojos. Y él lo dice, lo último que vas a ver tú es la muerte de tus hijos. Y luego no vas a ver nada porque le sacan los ojos. Entonces, yo vuelvo a reiterar, por eso quiero un poco, cuando vayamos al libro en sí, porque vamos a ir aprendiendo cosas, lo que está pasando mientras Ezequiel está escribiendo o está recibiendo la visión de Dios, él en Jerusalén están ocurriendo todas estas cosas que yo quiero darles el contexto para que usted entienda por qué Dios. Yo reitero algo, mucha gente siempre está acusando a Dios del Antiguo Testamento, como le dicen ellos, de un Dios ¿qué? Malo, de un Dios, pero Dios en el Antiguo Testamento es un Dios tremendamente misericordioso. ¿Por qué razón? Porque si uno trae a la memoria, por ejemplo, el reino del norte, ¿a cuántos profetas no le envió Dios? ¿Con quién empezó? ¿Se acuerdan con quién empezó, no? Con Elías, con Eliseo. Elías llegó un momento donde le dijo ahí, escojan, elijan, si Jehová es Dios o Baal es Dios, porque estaba esta mujer, Jezabel, que se había casado con el rey y había traído toda la religión de ella, porque no era una mujer judía. Entonces aquí está, dice, se lo llevó este hombre, dice, el de 21 años, dice, y aquí dice, voy a leer el 17, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjese que es bien alucinante cuando se nombran las mamás. Yo lo he dicho, en su momento lo dije, las mujeres son tremendamente importantes para lo bien o para lo mal. Ejemplo de una mujer mala. La mujer que por causa de ella le cortaron la cabeza, ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de esa mujer? Que su hija, Salomé,
Hizo un baile, Herodes quedó impresionado y le dijo, pide lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Y ella detrás de bambalina, ¿qué le dijo? Pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista le estaba diciéndole al rey que no estaba bien lo que estaba haciendo porque la mujer que tenía era la mujer de su hermano. Y ella lo único que quería era sacarlo. Entonces, por eso muchas veces nombra a las mujeres. Dice, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Vuelvo a mencionar, si aquí hay una cosa que no es menor, pelear con Dios es la cosa más tremenda que uno puede hacer. Cuando Dios ha hecho cosas, cuando Dios está haciendo cosas, con Dios lo mejor que podemos hacer es lo que aprendíamos el domingo de aquel hombre que muchos dicen que no tenía fe, pero un hombre que realmente tenía fe. ¿Se acuerdan de lo que le dijo el ciego? Perdón, el leproso a Cristo. Si quieres, puedes limpiarme. Porque yo sé que tú puedes, pero no sé si quieres. Entonces a veces nosotros, vuelvo a reiterar, mucha gente lamentablemente a veces se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace lo que ellos quieren. Y es como si Dios fuera el Papá Noel, o como si Dios fuera, no sé, pues el mago que se frota del alambre que te dice pide 3 deseos. Dios no es así. Dios muchas veces no nos va a conceder ninguna de las cosas, porque lamentablemente a veces las cosas que nosotros pedimos a Dios son totalmente en contra de lo que nos puede hacer bien a nosotros. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino con todo ese ejército contra Jerusalén, la sintió y levantó torres contra ella alrededor. Si usted lo leyó bien, atrás, ¿qué es lo que dijo? Que ya había venido a Jerusalén. Nabucodonosor, esta es la segunda vez que viene. Producto de lo mismo. Esto es como cuando uno lee y entendiendo los contextos, cuando Jesús llora a los pies de Jerusalén en Mateo 23, verso 37 al 39, y dice, si conocieras el día de tu visitación. Pero ¿cómo nos conocía el día de tu visitación? No me verás hasta que digas, bendito el que viene. Y él mismo, acuérdense que en algún momento le hace mención a ellos de lo que va a pasar cuando habla de la parábola de la boda, que está lista la cena, ¿de acuerdo? Y los invitados que le dijeron, no, estoy ocupado, no, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer esto otro. Y él dice, vayan y busquen a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Pero luego le dice, y que el rey se enoja. Y el rey, ¿qué es lo que hace contra esa ciudad? La sitia y la destruye. Y ahí Jesús, ¿de quién está hablando? De Tito, el emperador, luego emperador romano, que sube el año 70 a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos se han rebelado en contra de ¿quién? De Roma. Pero nuevamente, Dios estaba detrás de todas esas cosas. Entonces, aquí sucede lo mismo. Estas personas, las cuales ellos han puesto, constantemente están liberándose, están tratando de sacarse esto de encima. Dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, los 9 días del 4º mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra abierta. Ya una vez en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Fíjense, todos los que se supone que deberían defender salieron corriendo. Dice, el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó. Habiendo sido dispersado todo su ejército preso, pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Pero reitero, esto no se le ocurrió al rey de Babilonia. Si tú buscas la profecía, Dios le dijo a él que esto iba a pasar por su rebeldía. ¿Saben que si esto no es menor? Es como cuando dice el libro de los Romanos que Dios entrega al hombre, el hombre que persiste en su pecado, Dios lo entrega. Y lo entrega al punto de que ese hombre va a ser lo más malo que hay. Lo voy a decirlo de esta manera. Todos nosotros, espero que así sea, tenemos problemas con nuestro ser malo. Como dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí no mora el bien. Yo no sé si a ti te habla, es como cuando hablábamos, ¿se acuerdan de estos 2 monitos que habían aquí? El de la derecha y el de la izquierda. Yo no sé si a ti el de la izquierda te habla, a mí me habla mucho. Mal, tratando.
Entonces, es tremendo. ¿Por qué? Porque la gente a veces, lamentablemente, no quiere escuchar. Y cuando no escuchan, o cuando nosotros escuchamos a este malo, ¿no es cierto?, que nos quiere llevar por el mal camino, y Dios dice, está bien, ¿sabes qué? Pero lo que este hombre o este ser en algún momento puede hacer, no tiene ninguna, ¿cómo podríamos decirlo? Tú no te imaginas a la profundidad del pecado que te puede llevar. Al punto de lo que dice el libro de Romanos, que los hombres se convierten en quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, o hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto llega a ser ridículo. El otro día Pamela lo subió, la esposa de Juan, yo lo volví a subir, de un matrimonio, él que era hombre, que era mujer, ¿ya? La mujer que era hombre, y que quería, claro, la mujer que era mujer que quería ser hombre, se embarazaron. ¿Por quién creen que se embarazó? El hombre que era mujer, pues. No sé, ya decía tanto jaleo y, y las cosas no cambian, digamos, porque el hombre nunca se va a poder embarazar y la mujer no se va a poder embarazar. Pero ¿a dónde voy? Para que usted entienda la profundidad del pecado, a lo que Dios puede llevar o entregar a estos hombres. Estos hombres no saben, por eso reitero, a la profundidad del pecado que uno puede llegar. Por eso la Biblia dice claramente, ¿qué es lo que nos dice? Que hay que hacer morir lo malo en nosotros. No hay que darle lugar a este individuo que quiere hablar, hay que dejarlo atrás. ¿Por qué? Por lo mismo. Aquí lo que está pasando, reitero, esto es como cuando uno va al libro de Esdras y han levantado el nuevo templo, luego de que vuelven, luego los medo-persas los liberan. ¿Se acuerdan que hay dos grupos? Unos lloran y otros se gozan. ¿Quiénes son los que lloran? Son los viejos, porque algunos, que ahora eran viejos, pero siendo niños, habían visto la gloria. No se olvide que lo que se destruyó fue el templo ¿de quién? De Salomón. Han visto todo lo que invirtieron, lo que David puso a disposición de Salomón, el oro, la plata, todo lo que hicieron. Y aquí están haciendo una obra nueva y por eso lloran. Pero lo que tenían que ellos reconocer era que lamentablemente eso, porque había ocurrido por su propia culpa. Reitero, tomando el texto que leímos al principio, que el capitán le dice a Jeremías, ¿esto pasó por qué? Porque Dios lo ha determinado. ¿Por causa de qué? Del pecado de ellos. Entonces, vuelvo a reiterar, y el pecado de ellos no ha parado. Los animo, lean el capítulo 8 al 10 del libro de Ezequiel. Y es triste. ¿Por qué es triste? Porque cuando uno escucha solamente unos textos del capítulo 2 y el capítulo 3 de Jeremías. Capítulo 2 y 3 de Jeremías, Dios le está diciendo a Jeremías para que le diga a Judá. Le está diciendo, ¿sabes qué? Estoy sorprendido, dice porque llama a los cielos sean testigos de esto. ¿Por qué razón? Dice, no entiendo, el mundo, voy a parafrasear, el mundo, la religión del mundo, la religión del ídolo, son leales a ellos, no lo abandonan, pero ustedes que tienen al único Dios, real y verdadero, lo dejan, dice la fuente de agua viva, y se cavan, ¿qué? Cisternas rotas se cavan ahí. Pero el texto sigue hablando y diciendo, ¿saben qué? Ustedes, le dice a ellos, lamentablemente son peores que ellos. Porque ustedes vieron lo que yo le hice a ellos, al reino del norte por medio de Asiria, pero ni aún así ustedes se han arrepentido. Y al punto que da una descripción que es horrorosa, que dice que ellos son como ¿qué? Como un asna que sube arriba y que está en su celo. Así describe el Señor esto. Entonces, vuelvo a reiterar, esa es la calidad de persona que hay. Y reitero, y una cosa de las cosas más tristes es que a pesar de todas las cosas que Dios les puede animar y decir a ellos, la gran mayoría de ellos prefiere quedarse ¿dónde? En Babilonia. Si vuelven 50.000 y eran cerca de 1,5 millones o 2 millones de personas. Los demás hicieron sus negocios y se olvidaron de Dios. Entonces, de eso es un poco lo que trata aquí. Y aquí sigue diciendo después, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, de los príncipes. Y aquí está la tercera subida que yo le estoy diciendo, donde ella, Jerusalén, y esto es lo que Ezequiel va a empezar a anunciar.
Por eso reitero, acuérdense, está Jeremías, está Daniel acá arriba, acá abajo, ¿quién está? Ezequiel. Ezequiel está anunciando cosas que aún no están viviendo y que Jeremías las va a vivir. Daniel le está predicando a quienes, a la fortaleza. Algunos dicen que Daniel y Ezequiel ni siquiera se conocían. Fueron llevados en dos deportaciones diferentes. La primera fue llevada a Daniel, la segunda fue llevada Ezequiel. Y dice, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivo, capitán de la guardia. Además los pobres dejó en la tierra, capitán de la guardia, para que le arrase la viña y la tierra, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las brasas, y el mar. Y ahí sigue mencionando una serie de cosas. Entonces, pero lo interesante es eso. Quiero llevarlos a Segunda de Reyes 25, el que estamos leyendo ahora, del versículo 1 hasta el 21, está hablando de esto. Y esto nuevamente lo encontramos en Jeremías, capítulo 42, y en Segunda de Crónicas 36. Todo esto lo encontramos. Quiero usar los últimos minutos. Quiero ir a Ezequiel 8, por favor. Les digo que lo lean, pero lo vamos a ir a él mejor. Seguramente lo vamos a volver. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano, me tomó por las de huedejas, que son las orejas, y de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios, Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Y aquí que allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y aquí toda forma de reptil, bestia, abominable, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared, por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanía, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Otra cosa que el pueblo de Israel pecaba, el profeta, ¿se acuerdan que dice Jehová no hace bien? Pero es mentira. Dios lo único que tiene es paciencia y espera arrepentimiento, y cuando la gente se arrepiente no tiene drama. Pero esta gente no se arrepiente. Y eso es lo que está pasando. Por eso Ezequiel va a ser un tremendo hombre, y acuérdense lo que le dijo él: tú vas a ir a hombres que si yo te enviara a hombres de lengua extraña, apuesto que ellos te escuchan. Pero te envío a gente que habla igual que tú, pero no te van a escuchar. Porque son ¿qué? Casa rebelde. Qué tremendo cuando la gente no quiere escuchar las cosas de Dios y se convierten en casa rebelde. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte aquí, que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Si mal no recuerdo, lo animo a que lo lean en Jeremías. Jeremías, cuando este grupo de personas le dice a Jeremías, hey, lo que tú dices es mentira. ¿Sabes lo que pasa en verdad? Que desde el día en que dejamos de adorar a la reina del cielo, estas cosas han ocurrido. ¡Qué tremendo! Es como cuando uno dijera, no sé, cuando dejé de leer el horóscopo o cosas por el estilo. Estamos hablando de creyentes, estamos hablando de judíos, de un pueblo de Dios. Entonces, y me llevó al atrio de adentro,
de la casa de Jehová, aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vuelta al templo de Jehová y su rostro hacia oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, cosa liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Sabes? Esta es la cosa más tremenda que hay. El libro de Proverbios, y yo también le animo a que lo lean. El capítulo 1 dice, habla así, yo te llamo, te hablo, háceme caso. Y dice, pero como no me hiciste caso, cuando venga la calamidad, así dice, yo me reiré. Recuerden algo muy sencillo, para que usted se cuenta que esto no es una cosa atípica o una cosa sacada de contexto. El Señor Jesús dijo algo, que hay dos tipos de personas. Una que hace su casa sobre la arena y la otra hace aquí, sobre la roca. El que la hace sobre la roca, ¿cuál es? El que hace lo que la Biblia dice y enseña. Y el que hace sobre la arena, el que no está ni ahí. Es como ese hijo que dice, sí, Señor, lo voy a hacer, pero no lo hace. Pero lo tremendo que el que hace la casa sobre la arena, dice ahí textualmente, ¿grande será qué? Grande será su ruina. Y la gente no entiende que alejarse de Dios es la peor cosa que uno puede hacer. Y el hecho de que a lo mejor no corran cosas en forma inmediata, no significa que Dios no lo va a hacer. Leo. Por favor. Dice, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y quitarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que miró hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa de Dios. Más adelante va a dar la explicación del capítulo 1. Usted lee el capítulo 1 y esto parece una nave espacial. Capítulo 10 explica qué es lo que es la gloria de Dios. Es como que entramos en el lugar santo, en el tercer cielo. Eso es lo que ve él ahí. Y aquí lo va a explicar. Pero vuelvo a reiterar. Entonces, lo tremendo de estas personas, a pesar de lo que han vivido, a pesar de lo que ellos han vivido, no están ni allí con el Señor. Por eso Dios va a tener que hacer lo que tiene que seguir haciendo allí. Ahora, otra cosa tremenda, Ezequiel era un hombre casado. Y un poco para que entendamos también, porque no he hablado de Ezequiel. Ezequiel es un tipo increíble, un tipo con una dedicación, con un deseo por Dios, que como buen sacerdote, en un momento Dios le dice que cocine ciertos alimentos. ¿Se acuerdan con qué o no? Con excremento humano. Y dice, pues, Señor, perdón, yo, no. Y él le dijo, ¿te voy a dejar qué? ¿Que lo hagas con excremento de animal? Y no solo ese, a él se le muere la esposa. ¿Se acuerdan lo que le dice Dios o no? Que no la llore. Él tiene que dormir para un lado, dormir para otro lado. Él tuvo que hacer muchas representaciones teatrales para que el pueblo entendiera de alguna manera lo que podía estar sucediendo. Pero Ezequiel, vuelve a reiterar, él, algunos podrían decir, no tuvo ningún convertido, pero él hizo lo que Dios le había mandado a hacer. Y eso es lo importante, y reitero, y siendo él un sacerdote, Dios no lo dejó ser un sacerdote y lo llamó a ser profeta. Y él se siente realmente comprometido con eso cuando él habla acerca de la atalaya. Entonces, muy tremendo, vuelvo a reiterar, el libro a mí me encanta, vamos a ir poco a poco descubriendo cosas en él. Quiero decir una sola cosa con respecto a los esclavos que en la antigüedad habían. Estados Unidos es un país muy particular. Estados Unidos se armó de muchos migrantes, pero entre ellos hay un grupo de personas que no son migrantes. ¿Sabe quiénes son, no? Son los negros. Los negros los llevaron siendo esclavos. Acuérdense que hubo una guerra de secesión entre ellos. Los negros es la única gente de Estados Unidos que no son migrantes, que ellos los llevaron a ese lugar siendo ¿qué? Cautivos. Ahora,
lo dijimos en su momento, en la cautividad, hasta la época del apóstol Pablo, había. El mismo apóstol Pablo le enseña en Corintios a algunas personas, si son esclavos, procura liberarte, si no, y a los esclavos, tengo que levantarme, perdón. Y a los esclavos les anima ¿a qué? A que sigan siendo leales con sus amos, y sobre todo si son creyentes y si no son, de igual manera. Pero bueno, Ezequiel ese es el texto y es el contexto de un libro loco, en realidad, un libro donde Dios muestra lamentablemente cómo es este grupo de personas. Y saben, lo más triste de todo esto, que a veces la iglesia se parece mucho a Israel, lamentablemente. En muchas cosas se parece harto a Israel. Así que tenemos que pedirle ayuda al Señor para que no nos parezcamos a ellos en nada y sobre todo no seamos rebeldes con Dios. Con Dios lo que mejor que podemos hacer, ¿saben qué? Es ser sumisos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes, Señor, en lo particular me ayudes a mí también a estudiar mucho más, sin lugar a dudas, para aprender mucho más también de este libro, Señor, de Ezequiel en particular y también ir poniéndolo en contexto de cómo se fueron dando las cosas también, Señor. Gracias, Dios, por el futuro de Israel, Señor, porque a pesar de tantas cosas, tus promesas, Dios, que tú le hiciste a Abraham, a Jacob, Señor, y a David, Señor, también no han dejado de ser, Señor. Pero te rogamos por aquellos que pudiendo ser parte de algo, Señor, a lo mejor no lo van a vivir producto de que no van con ellos, Señor. Es como con tu iglesia, Dios, te oramos para que procuremos todo, como dice su escritura, Señor, entrar en el reposo suyo, Señor. Y si pareciera que no hemos entrado, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder realmente estar conscientes, estar claros, Señor, lo que somos, a dónde vamos, Señor, y que uno de estos días vas a venir a buscar tu iglesia, Señor, y que por ninguna manera quisiéramos estar afuera de ese grupo de personas, Señor, sino que queremos estar adentro y queremos irnos con ellos, Señor, y ser parte de ellos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, como dice Pedro, Señor, que a todas esas cosas que Él nombra podamos ir añadiéndole en el sentido que Él lo da, ¿para qué? Para que, como dice su escritura, Señor, cuando lleguemos a ese lugar nos sea otorgada amplia y generosa entrada, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. No nos permitas ser personas que vamos a llegar a ese momento, como dice su escritura, y simplemente vamos a ser salvos, porque la salvación es un regalo, Señor. Sino que de verdad podamos querer tener las coronas, Señor, y podamos luego ofrecérselas a tus pies, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a tener un compromiso contigo fidedigno, diario, no de religiosidad ni de religión, sino a irnos de aquí sabiendo que vamos contigo, Señor, y sabiendo que siempre estamos contigo y tú siempre estás con nosotros también, Señor, que no nos dejas, Dios, ni siempre estás allí, Señor, y te pedimos ayuda, ¿no? A ser conscientes de eso, a ser conscientes que a pesar que podamos estar solos, Señor, nunca estamos solos, Señor. Tú estás allí con nosotros, Señor, ayúdanos, Dios bendito. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos, Señor, todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.